Bienvenidos al Dojo al Borde del Precipicio, soy Amidavir. En este video hablaremos sobre tipos de necesidades y deseos. He de dar 3 tipos de necesidades que deben tratarse independientemente de sus formas y esquemas para destacar características recurrentes que deben ser tomadas en cuenta en su trato. Esenciales son aquellas características físicas indispensables para la existencia tanto del ser como de sus necesidades. Argumentales son los procesos indispensables para la existencia tanto del ser como de sus necesidades. Derivadas son aquellas características y procesos que inherentemente son indispensables en la continuidad de tanto existencia como procesos. Agrupaciones de necesidades. Al considerar el que las necesidades son y surgen de las relaciones realidad-sujeto o sujeto-realidad, pueden agruparse el total de las mismas como necesidades básicas. Son todo requerimiento que tiene un proceso vital o de sustentabilidad de uno o más individuos para realizarse independientemente de su ecros, los cuales se manifiestan de manera pasiva o activa, por lo que éstas pueden subdividirse en necesidades primarias o necesidades básicas de la especie y necesidades secundarias o necesidades básicas individuales. Las necesidades de alineación son todos aquellos requerimientos, características o condiciones que tienen un carácter indispensable para el cumplimiento de un deseo, propósito o idea de uno o más individuos, dividiéndose en necesidades terciarias o necesidades derivadas del constructo social y necesidades cuaternarias o necesidades derivadas del deseo. Necesidades básicas de la especie. Todas las necesidades que son propias, inherentes o que se pueden presentar en todos o grupos de una especie. Este tipo de necesidades se pueden categorizar como fisiológicas naturales, porque son repercusiones de los límites de preservación y funcionamiento del organismo, tales como las necesidades de consumo, alimentación, hidratación, oxigenación, etc., de desecho, evacuación, exhalación, etc., movimiento, seguridad integral interna y externa, o sea, mantenerse en un ambiente seguro o tolerable, atender enfermedades, etc., entre otras. Fisiológicas de género. Aquellas que son repercusión de límites en procesos que tienen relación directa al género, tales como menstruación en las féminas o la eyaculación en un hombre que ha pasado por estados prolongados de excitación. Fisiológicas incidenciales. Aquellas que surgen por incidentes que obstruyen o alteran procesos de sustentabilidad del individuo, pero pueden ser ocurridos a cualquier otro individuo de la especie, tales como la necesidad de ayuda ante un accidente. Fisiológicas ambientales. Todo aquel requisito, característica o conjuntos de estos que son indispensables para la integridad del o los individuos, tales como el aire, la tierra, el agua, etc. Acá cabe hacer un grupo de destacamentos de estas necesidades. Recapitulando un poco, recordemos que todas las sensaciones, reacciones e información que el organismo da al cerebro son transformados en datos que se transforman en memorias, y esos datos son interpretados y redirigidos dependiendo de su naturaleza a las partes correspondientes de los zoraínes, para así darles respuesta y que la mente solo capta interpretaciones sintomáticas de ello, para permitir una mayor eficiencia del consciente, impidiendo una saturación. Dicho de otro modo, la mayoría de las necesidades básicas de la especie son atendidas de manera casi automática por el cerebro sin necesidad de ser
procesadas por el consciente, con las excepciones de aquellas que en algún momento requieran una mayor atención, haciendo imperceptibles al consciente aquellas que son atendidas sin problemas, reduciendo a síntomas o sensaciones las que no requieren mucha atención y creando una tendencia a atender solo aquellas que son más llamativas, dando que esta mecánica permita al individuo crearse ilusión de autoconocimiento y autocontrol respecto a sus necesidades. Para entender mejor esta ilusión, ejemplifiquemos. Cuando el cerebro recibe información desde el aparato digestivo sobre la necesidad de alimento, lo que en realidad suele recibir es información sintomática que posteriormente tiene que producir la suficiente energía como para atraer al carmís y posteriormente al consciente, permitiendo crear un grado de tolerancia en el cual incluso el individuo puede llegar a voluntariamente concentrar mayor carmís en otros orines y evitar los síntomas, o incluso empujar a que el aparato digestivo busque otros métodos para autosatisfacerse, ya que de hecho este sistema tiene dicha capacidad, como alimentarse del intestino, lo cual hace creer al consciente que tiene dominio y conocimiento sobre su cuerpo como para frenar sus necesidades, mientras lo que en realidad ocurre es que el cuerpo en varias zonas, sistemas u órganos tiene la capacidad de autosustentarse por otros medios, pero a costes mayores o a veces perjudiciales, tales como la gastritis, el estreñimiento, etc. Además de que debido a ello, el consciente no suele considerar a las necesidades básicas tales como síntomas, sino como síntomas, y ello puede tender a la creación de deseos y encadenarse a crear necesidades derivadas para satisfacerlos, creándose en todo ello una cierta capacidad de actuar sobre su cuerpo con independencia, permitiendo a la mente anticipar, satisfacer, mitigar o incluso imponerse sobre las necesidades fisiológicas temporalmente, ya que el consciente no las ve como necesidades sino como deseos, hasta que razone efectivamente en ellas, lo cual solo puede hacerse a conocimiento amplio de las repercusiones de su constante desatención propia o por observación. Necesidades básicas individuales. Estas necesidades están ligadas al código genético del individuo, ya sea por transmisión o por mutaciones en este por razones naturales o por sucesos externos, presentándose detrás de características tales como gustos, tendencias, inclinaciones, manías, síndromes, etc. Las necesidades básicas individuales pueden categorizarse como extravagantes, aquellas que se dan exclusivamente en un individuo en particular o un porcentaje muy bajo de la población y le obliga a realizar o cubrir ciertas actividades determinadas para mantener su subsistencia o integridad. Este tipo de necesidades suelen ser visibles tras enfermedades más claramente, pero pueden llegar a darse también a causa de adaptación a medios hostiles. Este último detalle lo fundamento en una serie de conjeturas y observaciones y análisis personales, de los cuales relegaré sus explicaciones y experimentos de demostración a otros documentos por ser extensos y que considero deben ser tratados de manera independiente. Pueden llegar a convertirse en necesidades hereditarias, las necesidades extravagantes. Especiales. Aquellas que se dan exclusivamente en un individuo en particular o un porcentaje muy bajo de la población debido a modificaciones genéticas causadas por agentes externos y que les obligan a realizar o cubrir ciertas actividades determinadas para mantener su subsistencia o integridad. También pueden llegar a convertirse en necesidades hereditarias. Las necesidades hereditarias son aquellas necesidades extravagantes o especiales que logran transmitirse a lo largo del árbol genealógico de los individuos, por lo que solo se presentan en los individuos dentro de dicha agrupación. En el siguiente video continuaremos con necesidades de alineación ecróstica.